En la red eléctrica inteligente es bidireccional y hay prosumidores integrados y también se utilizan otros canales de comunicación que son de la cuarta revolución industrial como el IoT o el Internet de las Cosas. Monitoreo y control. En la red eléctrica tradicional el monitoreo y control es limitado, casi que manual, pero en la red eléctrica inteligente tenemos que tener un monitoreo y control en tiempo real. Es decir, yo tengo que estar monitoreando todos mis activos en tiempo real. En automatización, como estamos en la red eléctrica tradicional, es baja el nivel de automatización, principalmente es manual, todavía los reconectadores hay problemas para operarlos desde el sistema SCADA y demás, pero en la red eléctrica inteligente ese nivel de automatización deberá ser alto, debe haber un nivel alto de telegestión y otras tecnologías como la respuesta a la demanda y una respuesta rápida ante fallas, quizá completamente automatizada. También vamos a tener la integración de fuentes renovables en los centros de consumo, pero también dispositivos de almacenamiento en los centros de consumo. Y en la red eléctrica tradicional, pues esto es limitado. Ustedes saben que genera varios problemas. Y en la red eléctrica inteligente, pues vamos a ver que esa red eléctrica inteligente va a soportar estos dispositivos o fuentes renovables y también los dispositivos de almacenamiento, inclusive ver la presencia de microredes y de vehículos eléctricos. En cuanto a medición, en la red eléctrica tradicional es completamente analógica, en la red eléctrica inteligente vamos a migrar a AMI, o sea, la infraestructura de medición avanzada, donde allá vamos a tener medidores inteligentes, pero también vamos a tener plataformas inteligentes como el Metadata Management, que está recogiendo todos los datos en tiempo real que están dando estos medidores inteligentes y posiblemente utilizando otras tecnologías de la cuarta revolución para hacer predicciones. Vamos a tener también plataformas inteligentes. Aquí hago énfasis porque eso es muy importante y ya se está viendo. En la red eléctrica tradicional no las tenemos, pero en la red eléctrica inteligente, inclusive, estas apoyan a la toma de decisión de las gerencias. Entonces, allí vamos a tener, por ejemplo, un sistema que es el Decision Support System. El Decision Support System va a cruzar elementos de múltiples sistemas que existen en un operador de red, en sistemas corporativos, y se los va a entregar a las gerencias para que opten por tomar las mejores decisiones de negocio. También va a haber una incursión alta de los sistemas de gestión de activos, el Enterprise Asset Management, y todos estos sistemas o estas plataformas inteligentes van a utilizar tecnologías de la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, haciendo que exista un control más inteligente de la red, que hagamos predicciones en tiempo real de las posibles fallas, de los casos de negocios al interior de las compañías y también permite la integración o la interacción con los usuarios, que en este caso se volverían presumidores. Y en temas de ciberseguridad, sabemos que actualmente la ciberseguridad es muy baja en la red eléctrica tradicional, pero en la red eléctrica inteligente, como tenemos tantas tecnologías que acabamos de ver, pues va a tener que ser alta. Entonces, si ustedes ven todo esto que está incursionando en estas redes, va a tener un impacto muy grande en los transformadores. ¿Cuáles son esos impactos? Principalmente, yo los agruparía como están aquí en esta diapositiva y son los siguientes. En cuanto a digitalización, en cuanto a adaptación a cargas variables, renovables y almacenamiento, también en temas de eficiencia energética y sostenibilidad, y finalmente pues hablaremos de otro punto que quiero recalcar. Entonces, en cuanto a digitalización, vimos que hay un componente muy fuerte en la red eléctrica inteligente de digitalización. Entonces allí vamos a tener que llenar nuestros transformadores de monitoreo, de sensores que nos permitan estar sensando ese activo y la salud de ese activo en tiempo real. Entonces allí, en ese marco de la digitalización, vamos a necesitar un mayor grado de automatización, de monitoreo y control en tiempo real. Se requerirá una comunicación bidireccional con los transformadores, inclusive allí ya se hablan de tecnologías como el Internet
Energy Internet. Y también, pues, no solamente estas tecnologías, sino que también vamos a tener que llenar nuestras redes de fibra óptica y otras tecnologías como el Internet de las Cosas, que em, es una forma de comunicación a baja frecuencia. Entonces, también vamos a tener que gestionar nuestros activos, en este caso, como les decía, utilizando softwares o plataformas inteligentes que se llaman Enterprises Asset Management. Y allí para gestionar todo el ciclo de vida del activo, pero también para que tengan posiblemente tecnologías como la inteligencia artificial que me permitan hacer predicciones en el tiempo y decir, bueno, es que este transformador necesita mantenimiento en esta fecha, antes de esta fecha, porque está presentando problemas porque el medidor que tengo instalado me está enviando datos de ese transformador. Pero bueno, ya vamos a entrarnos a ese punto, ¿sí? Y los transformadores van a tener que recoger estas tecnologías, esa penetración de las tecnologías de la inteligencia artificial, el cloud computing, el IoT, el Big Data, el Machine Learning, e integrarlas también a su quehacer, porque el transformador, como ustedes bien saben, es un elemento completamente pasivo en la red. Y nosotros tenemos que empezar a migrar a que nuestros equipos sean equipos inteligentes. Bueno, en cuanto a la adaptación a las cargas variables, renovables y también todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, pues este tipo de elementos generan unas particularidades. Por ejemplo, cuando tú tienes una alta penetración de electrónica de potencia, se generan sobrecargas en nuestros equipos debido a la variación que existe en la onda sinusoidal. Entonces, en los transformadores hay que tener en cuenta esas sobrecargas o esos aumentos de temperatura que se van a estar dando en los transformadores debido a la presencia de armónicos que se generan por la penetración de la electrónica de potencia. También van a existir variaciones en la tensión que pueden llegar a saturar el núcleo de la máquina, lo que yo les decía por allá en alguna de las diapositivas. Y adicionalmente hay que realizar un ajuste adecuado de las protecciones porque, como ustedes bien saben, la corriente de cortocircuito en las renovables o todos esos parques solares es menor a la corriente de cortocircuito que normalmente se adapta a la red. Luego, pues, como les decía, el transformador es un elemento pasivo que tiene que migrar, tiene que desafiarse, retarse, que a los fabricantes deberán entender que no puede seguir siendo un elemento pasivo en la red. Y adicionalmente, si ustedes van a una subestación, el equipo que probablemente más grande sea de la subestación es el transformador. Como es el equipo más grande de la subestación, entonces vamos a tener que reducir el peso y también el volumen de ese transformador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces ya vamos a ver que llegan tecnologías como por ejemplo el transformador de estado sólido. Entonces ahora sí, resumiendo como todo lo que yo acabo de decir, recuerden que vimos los conceptos básicos, luego llegamos a ver cuáles son los retos que nos generan las redes eléctricas inteligentes y ahora vamos a hacer un resumen de lo que tiene que hacerse en transformadores, cuáles serán las tendencias de los transformadores para responder a esos retos que nos generan las redes eléctricas inteligentes. Entonces, en primera instancia, el monitoreo en tiempo real, se van a llenar nuestros transformadores de sensores inteligentes y el transformador dejará de ser un elemento completamente pasivo, donde lo podemos integrar con elementos como el SCADA. Hay diseños especiales definiendo la aplicación que esto pues ya es propio de los fabricantes, pero pues yo lo traigo acá. Recuerdan que yo les hablé de las sobrecargas debido a los armónicos, pues las sobrecargas se tendrán que tener en cuenta con un factor K en el transformador, que es un sobredimensionamiento que se considera para generar la refrigeración necesaria en las bobinas cuando existe este aumento de temperaturas debido a los armónicos. Entonces allí pues se utilizan elementos que generan la refrigeración adecuada en el transformador. Vamos a tener también densidades de campo magnético reducidas. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije acá que existen variaciones de tensión que pueden llegar a saturar el núcleo. Y por lo tanto, las densidades de campo magnético tendrán que ser bajas para evitar la saturación. Se utilizará pantalla electrostática para aterrizar los armónicos. Estos utilizan el aislamiento baja-alta del transformador.
existirán cambios en el diseño de las bobinas del transformador que permitirán ajustar la impedancia del transformador dependiendo de la aplicación. También se tendrán que ajustar a las tecnologías 4.0, en este caso, como les decía, los softwares con inteligencia artificial, utilizar el Big Data, el Cloud Computing, que es la integración de estas tecnologías desarrolladas en la nube. Se tendrán que utilizar tecnologías de comunicación como el Internet de las Cosas. De verdad se tendrá que gestionar el activo completamente con el Enterprise Asset Management y así vigilar la salud del transformador. También se deberán emplear mejores materiales para reducir el volumen y el peso del transformador y para hacer ese transformador mucho más sostenible. Y finalmente, pues una de las tendencias que se está dando, porque hay un alto índice de investigación en este momento, es el transformador de estado sólido o también los transformadores híbridos. Pero nosotros en esta charla vamos a adentrar en el transformador de estado sólido. Entonces, acá tenemos la primera parte, que es la era digital, que agruparíamos 1 y 3 de estas tendencias. Entonces, ustedes ven, 1 es monitoreo en tiempo real y 3 son tecnologías 4.0, por eso está aquí 1,3, era digital. ¿A qué se refiere esto? Pues que tenemos unos transformadores que van a estar siendo monitoreados por sensórica, en este caso pues coloqué un sensor que mide muchas cosas en el transformador, y estos sensores pueden mandar por muchos medios de comunicación, pero acá coloqué unos en específicos que son tecnologías de la cuarta revolución industrial, y estos son protocolos del Internet de las Cosas. Entonces acá tenemos LoRaWAN y Sigfox, que son protocolos de Internet de las Cosas, donde pues se recogerán esos datos de los sensores, se enviarán por medio de Internet de las Cosas a una plataforma que está desarrollada en la nube, y en esa plataforma se podrán ver los indicadores más importantes que me muestran la salud del transformador y me realicen predicciones en el tiempo. Por ejemplo, podré predecir las fallas, podré predecir los mantenimientos, podré predecir el ciclo de vida inclusive de este transformador. Y bueno, pues acá otros datos, pues en el tema de Digital Transformers, que como dices, monitoreo en tiempo real, el tema del manejo de los activos y los diferentes tipos de carga que acabo de mencionar. Acá se ve también qué se puede monitorear en el transformador. Entonces yo puedo estar monitoreando el conmutador, puedo estar monitoreando las bobinas, puedo estar monitoreando el mismo tanque para mirar las presiones, el aceite, los gases, bueno, mejor dicho, puedo estar monitoreando casi todo en el transformador para poder obtener datos en tiempo real que me permitan predecir una posible falla y no sacar de operación circuitos eléctricos en mis sistemas de distribución o inclusive de potencia. Otras tendencias, como acá agrupamos 2 y 4, ¿cuáles son 2 y 4? Son diseños especiales y mejores materiales. Entonces, ¿cuáles son esos diseños especiales? Entonces, como les decía, el factor K, los B reducidos, la pantalla electrostática, los cambios en el diseño para el cumplimiento de la impedancia. ¿Y para qué mejores materiales? Miren que acá tenemos una aplicación de un transformador que está en los parques eólicos. Allí vemos que hay una necesidad muy grande de espacio. Entonces hay que reducir el tamaño de los transformadores. Esto se puede lograr con mejores materiales y con algunas prácticas de diseño, pero a la larga pues también habrán otras tecnologías, por ejemplo, como el transformador de estado sólido, que podrán minimizar estas necesidades de espacio. También tenemos estas aplicaciones para el sector solar y otras de renovables, donde van a aplicar estos factores de diseño y posiblemente otros, dependiendo del tipo de fabricante, que estarán aquí en esta tendencia. Y finalmente llegamos a esta tecnología, que es el transformador de estado sólido. Entonces, aquí cabe señalar algo muy importante, y es que el MIT dice que el transformador de estado sólido es una de las tecnologías emergentes más importantes de los últimos tiempos, y ella fue descrita específicamente en 1970 por primera vez. En esa época se describía con el uso de relés y demás, pero ya vamos a ver cómo funciona.
Bueno, y antes de decir qué es el transformador de estado sólido, quiero que vean esas imágenes que son bien particulares. Estos dos transformadores que están acá son de la misma potencia, con el mismo Basic Insulation Level, los mismos niveles de tensión, exactamente lo mismo. Y si ustedes ven en esta imagen, hay una reducción demasiado grande del tamaño, ¿no? O sea, este es el transformador convencional que nosotros vemos de 25 kVA colgado en un poste, y este es un transformador de estado sólido de la misma potencia. Y acá vemos también en esa imagen a mano derecha que tenemos un transformador de 4.5 MVA de 50 Hz que pesa 11.5 toneladas, es decir, 2.5 kilogramos por cada kVA. Y tenemos al lado el transformador de estado sólido, de hecho un poquito más la potencia, que tiene una frecuencia de 1 kHz, no es de 50, sino de 1 kHz, y que pesa apenas, sería ni media tonelada, bueno, un poquito más de media tonelada, serían 675 kilogramos. Es decir, 11.500 kilogramos versus 675 kilogramos. Es una reducción absorbitante de espacio. Aquí tenemos 0.14 kilogramos por cada kVA. Ahora sí, ¿qué es un transformador de estado sólido? Es un transformador que incorpora electrónica de potencia y transformadores de alta frecuencia y pues que otorga ciertos beneficios y funcionalidades como el mejoramiento de la calidad de la energía, permite también flujos bidireccionales de energía, permite también la incorporación de almacenamiento y bueno, muchas funcionalidades que las vamos a ver ahorita más adelante. Y esto reduciendo el volumen y el peso del transformador de manera muy significativa. Entonces, ¿cómo funciona el transformador de estado sólido? Pues ya vimos en primera instancia cómo funcionaba el transformador normal, el tradicional. Ahora, ¿cómo funciona el transformador de estado sólido? El transformador de estado sólido puede tener diversas topologías, pero aquí traigo una en específico, donde se utilizan unos convertidores de CACC y CCCA y también un convertidor CCCC. ¿Qué es lo que hace ese convertidor? Ya vamos a ver. Este convertidor que está acá, todo completo, pues lo que hace es que coge la onda sinusoidal que teníamos en el transformador tradicional de 50-60 Hz, que es frecuencia de línea, vamos a seguirlo llamando transformador de frecuencia de línea, y lo multiplica por una onda cuadrada de alta frecuencia. Por lo tanto, el resultado que vamos a tener a la salida es una onda casi sinusoidal con una muy alta frecuencia. ¿Y eso qué nos va a generar en el transformador? ¿Qué es lo que se está generando en este punto? Pues resulta que cuando tú aumentas la frecuencia, pero mantienes el voltaje igual, mantienes la densidad de campo magnético igual, y pues esto es una constante, pues lo único con lo que nos va a quedar para jugar, manteniendo la misma tensión, es con la sección efectiva del núcleo y el número de espiras. Es decir, que si sube la frecuencia, baja el tamaño del trafo, en pocas palabras. Entonces, este transformador que está acá es un transformador muy pequeño porque subimos la frecuencia de operación del transformador. Entonces, bueno, existen diversas topologías, perdón, algunas con enlaces HVAC, otras el Low Voltage DC. Tenemos varias topologías, pero voy a resumirlas en esta, que es básicamente la más integral y la que más se utiliza, que es la topología tipo D, donde tenemos el convertidor CCC en la mitad con el transformador y tenemos los convertidores que reciben en alta tensión en AC y entregan en baja tensión en AC. Y tienen dos enlaces, uno HVDC que permite la colección de líneas HVDC y permite el control de potencia reactiva. Y tenemos otro enlace en baja tensión donde podemos conectar renovables directamente al transformador sin tener otro inversor adicional. Y podemos hacer control de frecuencia de salida y corrección de factor de potencia. Ahora, haciendo un versus entre los dos transformadores, vemos que el transformador normal de frecuencia de línea, es decir, de 50-60 Hz, está al lado izquierdo y tenemos el transformador de estado sólido al lado derecho.
Y si hiciéramos una comparación, encontraríamos que el transformador de frecuencia de línea tiene mayor volumen, el transformador de estado sólido tiene mucho menos volumen, eso ya lo vimos. El transformador de frecuencia de línea es un elemento pasivo en la red, pero el transformador de estado sólido nos permite hacer compensación de potencia reactiva, control de potencia activa y reactiva. El transformador de frecuencia de línea, digamos, todas las alteraciones que se vean de voltaje de un lado a otro, perdón, en un lado se trasladan al otro lado, del primario al secundario y viceversa. Y los armónicos también. Pero en el transformador de estado sólido, pues se puede hacer compensación y control de estas problemáticas. ¿Se puede hacer regulación de tensión con el transformador de frecuencia de línea? Sí, pero solamente con los pasos del conmutador, ¿cierto? O sea, solamente hay 5 pasos o 5, ¿cómo podría decirlo? 5 niveles de tensión con los que se puede hacer regulación de tensión y no es automático en distribución. En potencia, sí, porque se utilizan conmutadores bajo carga. Se puede hacer compensación del factor de potencia con el transformador de estado sólido, cosa que no se hace con el transformador de frecuencia de línea. La eficiencia, todos sabemos que el transformador es un elemento quizá el más eficiente de toda la red eléctrica. Casi todas las eficiencias están por encima del 99%, del 98%. En cambio, el transformador de estado sólido no es muy eficiente. Realmente las eficiencias están entre el 95 y el 97%. Este transformador permite conectar directamente baterías y generación distribuida, inclusive como vimos ahorita, líneas HVDC, sin utilizar más elementos de electrónica de potencia, lo cual es una gran ventaja en cuanto a costo y constructivamente. El transformador de frecuencia de línea es un elemento muy confiable en la red. Nosotros hemos visto que duran de entre 25 o 40 años, inclusive muchas veces más tiempo, pero el transformador de estado sólido no es muy confiable, de hecho tiene poca confiabilidad y una vida útil de apenas 15 años y un costo elevado. Eso está resumido en esta gráfica donde se muestra, pues, digamos, ese versus entre el transformador de estado sólido y el transformador de frecuencia de línea. Y ya para terminar, vamos a hacer unas conclusiones, justo pues nos dio el tiempo, creo. Bueno, vamos primero a ver las aplicaciones antes de las conclusiones. Aquí vamos a ver que, como yo les decía, pues el transformador de estado sólido nos permite evitarnos estos inversores que vamos a tener acá para conectar eólicas, solares, almacenamiento, y podamos conectar directamente a la red solamente con el transformador de estado sólido porque ya tiene incorporada la electrónica de potencia. Y muchas veces también tiene incorporada los elementos de protección. Entonces, aquí, en esta otra gráfica, ustedes ven que el interruptor ya lo lleva incorporado al transformador de estado sólido. Acá, por ejemplo, también se van a poder conectar. Es muy interesante esta parte y es que vamos a tener una red que está en energía, pues, en alterna y vamos a tener otra en corriente continua y ambas las puedo conectar al transformador de estado sólido. Puedo conectar la red de CC, que puede ser una microred que tenga generación solar fotovoltaica, pero también puedo tener conectada al mismo tiempo mi red en CA y no voy a necesitar más inversores para integrar esa microred a mi transformador de estado sólido. Otras aplicaciones como en la generación eólica, el transformador de estado sólido también va a entrar a posiblemente ayudar a hacer una analogía con los dispositivos STATCOM, que son para regular la potencia reactiva en las redes eléctricas de potencia. También inclusive en las estaciones de cargas de los vehículos y demás. Ahora sí, las conclusiones. Aquí antes de empezar, pues quiero hacer énfasis en algo y una de las problemáticas mayores del transformador de estado sólido es la confiabilidad. Como tiene tanta electrónica de potencia, es un elemento que puede fallar fácilmente. Entonces, aunque se reduce significativamente el peso y el volumen de ese transformador, inclusive muchas veces ahorita con todas las pruebas que se están haciendo, le empiezan a incorporar demasiadas protecciones para que no falle la electrónica de potencia y casi que termina siendo de un volumen considerable.
Entonces, esta tecnología es prometedora, pero se deben hacer más avances en I+D+I. Además, se deben hacer más pruebas para poder utilizar el transformador de estado sólido en nuestras redes de manera masiva. Sin embargo, pues se recomiendan los estudios que se utilicen más en aplicaciones de potencia que de distribución. Em, Resulta que como nosotros tenemos una frecuencia de conmutación tan alta, si ustedes ven esta gráfica, en esta gráfica se habla de kilohertz. Para poder lograr esa disminución de tamaño, se tiene que llegar a hablar de frecuencias de conmutación muy altas, pero estas frecuencias lo que hacen es aumentar las pérdidas en el núcleo del transformador porque estas pérdidas están muy ligadas a la frecuencia. Entonces, por ende es que la eficiencia es tan bajita. Entonces hay que mejorar en términos de eficiencia y de confiabilidad, como les venía diciendo. Otra conclusión es que el transformador convencional es un elemento completamente pasivo en la red, pero tiene que dejar de serlo, y esto incorporando todas las tendencias que nosotros acabamos de ver, de digitalización y demás. Otra conclusión es que realmente no vamos a ver tanto la incursión del transformador de estado sólido. Se hará primero en algunas aplicaciones. De hecho ya se está utilizando en aplicaciones como los transformadores de tracción que se utilizan en los trenes, pero no como tal, como una alta penetración masiva en la red, mm, sino que primero se utilizaban los transformadores híbridos. También porque, pues, una penetración tan alta de la electrónica de potencia puede inclusive generar problemas de estabilidad, pero esas son cosas que se van a tener que analizar con el tiempo. Y, como les decía, sí, se están utilizando ya en unas aplicaciones donde el tamaño y el peso son una restricción, porque el transformador convencional, pues aparte de ser pasivo, es un transformador muy grande, es un elemento muy grande, es un elemento pesado, es un elemento que quita mucho espacio en nuestras subestaciones. Entonces, pues no siendo más, yo creo que muchas gracias. No sé cuáles sean las preguntas que existan. ¿Dónde están? Por aquí, aquí. Damos paso a todos los asistentes, por favor, nos copian las preguntas en el chat. Yo se las voy haciendo a Eliani, nuestra expositora, para que nos dé respuesta a las dudas que nos hayan quedado del espacio. Muchas gracias a todos y todas por asistir a este espacio. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Cualquier duda que tengan, pues me lo escriben en el chat o alzan la mano. No sé si, pues, ahorita ya al haber terminado el espacio se puede hacer. Claro que sí. Bueno, primera pregunta, Eliani. ¿Existe alguna limitante en el nivel de tensión del primario? Pues hasta ahora no se ha visto que exista alguna limitante. Es más, ¿saben? Una limitante que sí puede ser es que hablamos de que, yo no sé si yo me estoy viendo, no me estoy viendo acá, ya. Una de las cosas que hablamos es que existen unas frecuencias demasiado altas. Entonces, como ustedes vieron en la presentación, de 1 kHz hasta 100, pero no se logra llegar hasta tan altas frecuencias de conmutación porque ya existen problemas con la saturación del núcleo. Entonces, normalmente se recomienda como hasta 1.2, y ahí es donde como que ya se llega hasta el punto, hasta ahora en cuanto a investigación, donde se logra reducir el peso y el volumen del transformador de estado sólido. Gracias, Eliani. Nos complementa también Johnny, indicando que los limitantes son debido a los niveles pues, de tensión de los semiconductores. A la pregunta que hace Félix. ¿Algo para complementar o vamos con la siguiente pregunta? No entendí, ¿esa es una pregunta o una Eh, complementación? sí, complementaron en el chat. Te leo la Mm, siguiente pregunta. Uno de los mayores inconvenientes de los transformadores de estado sólido son los semiconductores, niveles de tensión y frecuencia. ¿Qué se ha logrado en eso, además de los dispositivos SiC? eh, y bueno, ahí los limitantes del transformador de estado sólido son los avances que se estén realizando en electrónica de potencia. Hasta ahorita, pues, el limitante más grande es el que acabo de mencionar de la frecuencia.
Eh, y ya, eso es lo único que puedo pues como añadir a la persona que hizo el aporte. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional? Johnny, Félix, que nos hicieron pues las consultas, nos cuentan, por favor, si tienen alguna duda adicional. Bueno, por aquí no vemos ninguna otra pregunta en el chat. No sé, Eliani, si quieres compartir de pronto algún contacto. Ah, bueno, dame un momento que por aquí nos escribe Valentina. En los transformadores de estado sólido también implementan el tema de las tecnologías 4.0. Sí, sí, de hecho, el transformador de estado sólido, ya muchos vienen con la plataforma de análisis, muchos ya vienen con las comunicaciones integradas, precisamente como tienen electrónica, entonces eso facilita mucho poder incorporar las tecnologías 4.0. Entonces, ellos ya vienen con todos esos aplicativos, con plataformas de análisis, ellos ya, o sea, esto ya es casi que nativo en su integración. Perfecto, Sí. muchas gracias. Eliani, ¿quieres compartir algún contacto para dejarlo en el chat, alguna red para que te sigan? Bueno, sí, 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 sí. Quiero compartirles, uno, las redes de Mujer Energía para que nos sigan. Y dos, pues también puede ser el mío. Yo les dejo, puede ser mi correo electrónico acá. Aquí les dejo Mujer y Energía para que nos sigan. Allá nos pueden contactar. Como les digo, pues también tenemos una red de especialistas o chicas muy expertas en el sector. Entonces ese es nuestro correo electrónico, nuestro LinkedIn, nuestro Instagram y mi LinkedIn es Eleani Restrepo, me encuentran como Eleani Restrepo. Escribe, ay, ¿y cómo se escribe? Se escribe como está aquí, acá Eleani Restrepo. Un correo que les puedo dar es pues, el siguiente, se los puedo dejar en el chat. Mm, Si me quieren contactar específicamente a mí, listo. Entonces, estoy atenta a cualquier duda. Eliani, otra duda adicional para cerrar. ¿Dónde se empezó a desarrollar esta nueva tecnología? Hay muchos fabricantes que lo están empezando a desarrollar y muchas universidades que lo están haciendo también. Entonces, más que todo, fabricantes, de hecho, creo que ABB y los fabricantes más grandes de transformadores lo han empezado a hacer como pruebas inicialmente, no como venta, aunque bueno, ABB sí tiene unos que son transformadores de tracción que sí ya están a la venta completamente. Y en cuanto hay más demás y las universidades obviamente en el norte global, que tienen la tecnología suficiente para hacerlo. Perfecto. Y aprovechando otras dos preguntas por acá, Marco Antonio nos pregunta, ¿existen transformadores de estado sólido aplicados en sistemas de transmisión de energía eléctrica en redes de nivel de 220 Aplicados, kilovoltios? aplicados en este momento no, no que yo conozca. Perfecto, gracias. Y Valentina nos pregunta, ¿es usual que se vean en baja tensión o en distribución o solo altas tensiones y transmisión? Pues normalmente se recomienda más para potencia, para generación y transmisión que para distribución. Se puede, sí, pero no se recomienda tanto precisamente por la alta frecuencia de conmutación y porque las pérdidas son altas. Entonces, normalmente se utilizan más en potencia. En potencia. Eh, Perfecto, Eliani. Ya con esto hacemos pues el cierre de las preguntas. Igual todos los asistentes tienen las redes de Eliani para que la sigan. Cualquier consulta igual la pueden contactar por correo. Queremos cerrar entonces este espacio agradeciendo a Eliani nuestra invitación. Gracias por aceptar venir a participar en este espacio donde con tu conocimiento nos ayudas pues a sumar energía para que todos los asistentes pues del sector eléctrico estemos actualizados en temas tan interesantes como este que nos has compartido hoy. También te queremos felicitar pues por tu contribución al mundo académico y todo lo que has hecho con estas iniciativas pues que nos has compartido.
En nombre pues de la comunidad de GUIES y GRE, te damos gracias y espero nos sigas acompañando en futuros espacios. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por participar. Y como les contaba Lisette, el próximo mes los esperamos para que celebremos juntos pues el segundo aniversario de nuestra comunidad. Muchas gracias a Eliani y a todos los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que dejaron los comentarios en el chat. Cualquier cosa me contacta. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. También les voy a dejar mi número por el chat si necesitan alguna cosa. Gracias, Eliani. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.